Ya no usan celdas. Una celda implica restricción, límites, estructura. Esto era una sala de espera para personas ya borradas. 4 paredes que zumbaban como el interior de un animal moribundo y un piso que se inclinaba ligeramente cuesta abajo, como si quisiera que resbalaras hacia algo más bajo. No había luces, solo fosforescencia. Un químico resumante cubría la malla metálica, brillando como los últimos pensamientos de un cerebro dañado. Lo observé durante 6 horas. Calculé el intervalo del parpadeo, 97 segundos, regular como la respiración. Tracé las grietas del techo con la mirada, conté 12 fisuras en el concreto y memoricé los patrones de fractura por si necesitaba escapar. No lo haría, pero era costumbre. El suelo temblaba con cada tos del motor, cada pocos minutos, como si la nave misma se avergonzara de seguir en movimiento. La transportadora era vieja, más antigua que todo, pero aún clasificada para quemaduras de órbita profunda. No actualizaban las cosas para gente como yo. No se le ponen llantas nuevas a un coche fúnebre. Enviaron una voz en lugar de un guardia, no un comunicado. Solo una vibración en las paredes modulada tan baja que te sacudía la mandíbula antes de que los oídos la captaran. Algún intento de intimidación psicológica por parte de los contratistas. Coordenadas de misión cargadas. Activo provisional 17. R. La Ceniza. Confirme aceptación del pulso. Asentí una vez. El pulso llegó agudo, centrado en la columna como un alambre caliente atravesando el hueso. El nodo de sujeción en mi espalda se encendió. Mi correa estaba activa. 17 despliegues negros, y aún fingían que tenía opción. Fuera de la puerta, botas raspaban el metal. El tipo de sonido que la gente hace cuando quiere recordarte que está armada. Olí lo que pasaba por desinfectante. Un aguijón rancio como cítricos quemados y estática. Entonces la puerta se dobló hacia adentro. Teo entró como si trajera un funeral consigo. Sin insignias de rango, sin sonrisa. Se movía como algo que esperaba ser descubierto, no presentado. Rostro pálido, ojos hundidos, pelo pegado como ceniza mojada. Encendió un fósforo, no por calor, no por luz, solo para ver la llama luchar contra el aire. «Despiertas temprano», dijo, con una voz baja, anticuadamente formal, como un capellán con una bala bajo la lengua. «No duermo los días de misión», respondí. «Lástima. Podría ser tu último sueño». Guardó el fósforo. Me levanté. No se inmutó. Solo inclinó la cabeza como midiendo vectores de amenaza. ¿Recuerdas la asignación? Estación Relé K-22. Estación muerta. Recuperación de caja negra. Cláusula sin retorno. Bien. Los otros están esperando. No pregunté quiénes eran los otros. Eran cuerpos con funciones. Componentes humanos con forma de equipo de combate. Los vería pronto. La cámara de ensamblaje estaba cerca del acoplamiento de la lanzadera y apestaba a aislamiento recalentado. El piso estaba marcado con huellas de botas y arrastres. Alguien había estado sangrando antes de llegar aquí, probablemente en otra operación. Probablemente seguía aquí en algún compartimento medio olvidado. Una misión es como una garganta. No cuentas los dientes. Cuentas lo que queda después del grito. Praxo, al que llamaban Pra, ya revisaba su armamento. Cargaba granadas como un sacerdote con hostias. Hombre grande, tatuajes de metralla en ambos brazos. Una sonrisa que decía que pensaba que morir, por fin, sería interesante. Junio murmuraba solo en una esquina, golpeando una moneda metálica contra su casco, como si eso cambiara el resultado. «Ya morí 7 veces», decía. «La octava es la que cuenta. La superstición se hace digerible cuando rima».
Los gemelos, Corvo y Vexo, terminaban las recargas del otro. No hablaban mucho, pero cuando lo hacían era como estéreo desincronizado, rápido, mecánico, coordinado más allá del instinto. Eran los únicos que podrían sobrevivir más de lo esperado, pero probablemente no juntos. Delio volvía a fanfarronear. Algo sobre cómo su última misión terminó con 4 rebeldes soldados a una puerta blindada y una pieza casi artística tallada en un civil. Se rió de su propio chiste. Nadie más lo hizo. Llevaba una ametralladora pesada, como si fuera un trofeo, y hablaba con el ritmo constante de alguien que sabía que el dolor no era una consecuencia, sino una herramienta. Rimmel le lanzó una mirada. Delio solo guiñó un ojo. «Te ves nervioso, hombre de Grecia. No te preocupes. Lo que sea que te coma, lo mataré después». «Qué reconfortante», murmuró Rimmel. Delio sonrió y volvió a revisar el tambor de su munición. Estaba lleno. Siempre lo estaba. Y luego estaba Rimmel, encorvado sobre su dron como si le debiera dinero, dedos temblorosos sobre la interfaz, fumando un cigarrillo sintético que chispeaba violeta en la punta. Parecía alguien que nunca se había secado después de nacer. Nervioso, anguloso, piel demasiado tensa sobre los huesos, como si su cuerpo no hubiera tenido tiempo suficiente para terminarse. Me vio y me hizo un medio saludo con la mano equivocada. «Escuché que estabas muerto. Escuché que eras competente». Se rió demasiado fuerte, luego se contuvo y tosió en su chaqueta. Su voz era como lija empapada en pegamento viejo. «Tienes sentido del humor. Pensé que eras de esos que no hablan, solo matan». «Hablo, pero no contigo». Teo intervino antes de que Rimmel pudiera ofenderse. «Briefing de misión en 30 segundos. Cascos puestos». Todos guardaron silencio. La proyección se encendió en el aire. Un render tosco de la estación Relé K-22. Parecía una columna vertebral rota flotando en un plato de estrellas. Los niveles externos estaban doblados hacia adentro como garras. El blindaje exterior estaba reventado. El pozo gravitacional a su alrededor se disparaba fuera de los gráficos. Sin baliza, sin señal, solo reapareciendo en la red después de 7 años perdida. «La estación se perdió durante un evento solar de clase 7», dijo Teo con voz suave como cera derretida. El mandato científico la declaró inhabitable, presumiblemente vaporizada. Hace 3 días reingresó en órbita detectable. «Y se supone que debemos ir a tocar la puerta», murmuró alguien. Teo continuó. «El objetivo es la caja negra interna, ubicada cerca del soporte del subreactor. El núcleo de datos debe recuperarse intacto. Todo lo demás se clasifica como no esencial, incluido este equipo. Nadie preguntó por la extracción, ya lo sabíamos. 2 horas después, estábamos en la bahía de Lanzaderas. La nave de descenso era un cráneo agrietado de vehículo. Placas de armadura despegándose, los sistemas internos gritando con errores de combustible. Pero volaba, y eso era todo lo que la hegemonía necesitaba. No segura, solo rápida. Dentro, sujetos y ascendiendo hacia algo abandonado por la razón, cerré los ojos, pero no para descansar. Escuché. Aprendes a oír tu propio latido en un traje de presión. No el ritmo, sino el intervalo entre cada uno. La espera. Ahí es donde vive la misión, entre latidos, entre segundos. Teo estaba sentado frente a mí, leyendo algo invisible en su HUD. Rimmel murmuraba sobre picos de atenuación de radiación. Pra hacía chasquear la mandíbula como si estuviera suelta. Cuanto más nos acercábamos, más fuerte era el estático en los comunicadores. No era sonido, más bien una ausencia que podías sentir detrás de los ojos. Mi implante cervical comenzó a calentarse, la correa de la columna hundiéndose. Afuera, la estación giraba lentamente en su deriva orbital.
una mitad quemada, la otra congelada en extrañas estructuras reticuladas, como si la escarcha hubiera aprendido geometría. La miré y ella me devolvió la mirada. No era metáfora ni paranoia, solo un hecho. Algunas cosas no deberían regresar. La K-22 no era una estructura. Ya no. Era una consecuencia. Y nos enviaron porque nadie haría preguntas cuando no saliéramos. Pero eso era lo que lo hacía simple. Las órdenes son órdenes, y todo lo demás es solo estática. Lo primero que notas al entrar no es el sonido ni la luz. Es la orientación o la falta de ella. Avanzas y tu estómago insiste en que estás cayendo de lado. Arriba está detrás de tus dientes. Abajo es donde no están tus pies. Sin alarmas, sin impacto, solo tu oído interno rompiendo con tu sentido de dirección. Rimmel lo llama mancha gravitacional. Yo lo llamo una buena prueba. Los hombres que empiezan a vomitar ahora no llegarán ni al primer corredor. El túnel de acoplamiento se estremeció. Luego cedió. Conexión completa. Los sellos exteriores se fracturaron como placas óseas calcificadas. El ancla magnética de la nave se enganchó al casco expuesto de la K-22, que parecía menos una esclusa y más una boca arrancada. Costuras de soldadura rotas, bordes ampollados por sobrecalentamiento. Rimmel murmuraba, escaneando con su dron. Su voz sonó como vidrio en sopa. «Hay firmas de calor», dijo tocando su dispositivo. «Más o menos. No son consistentes. Destellos. Como si las paredes respiraran. Esto no es mecánico. Tampoco es un fallo de contención estándar». Hizo una pausa, frunciendo el ceño ante una cadena de metadatos corruptos. Uno de estos archivos aún tiene una etiqueta de nombre. Draco 7. Debía ser una cepa de investigación, pero los niveles clasificados están borrados. ¿Arma?, preguntó Junio. No estoy seguro. Probablemente bioadaptable. Lo que sea que fuera no murió con la estación. No sonaba curioso. Sonaba decepcionado por tener razón. Praxo entró primero. Botas magnéticas resonando en la escotilla. Lo tomó como un desafío. Vexo lo siguió, gemelo de corvo, ambos en silencio. Junio giró su moneda antes de pisar adentro, luego la besó y la sujetó a la correa de su casco. Un amuleto para un cadáver. Yo fui el último en pasar. Delio entró justo delante de mí, crujiendo los nudillos como si esperara aplausos. «Huele a sopa de cadáver hervido aquí», dijo alegremente. «Me gusta». «Bien», murmuró Teo. «Quédate al frente. Siempre». En el momento en que mi bota cruzó el umbral, el implante de sujeción en mi columna vibró. Se sintió como si parpadeara, igual que la estación cuando entramos. La K-22 no estaba muerta. Estaba en pausa. La gravedad interior técnicamente existía, pero no podías confiar en ella. El piso parecía magnético en algunas zonas, líquido en otras. El dispositivo de Rimmel mostraba la gravedad local. 1 G en un corredor, 2,3 G en una cámara a 10 metros. Recalibró 2 veces. No sirve. Ni siquiera debería funcionar, masculló. Con esta descomposición del reactor, deberíamos estar flotando, pero se mantiene o lo intenta. La arquitectura no coincidía con los planos. La K-22 estaba construida como una torre escalonada. Laboratorios modulares, columna central, sistemas de emergencia en las salas de mantenimiento. Pero el corredor por el que entramos se bifurcó demasiado pronto, se curvó donde no debía y terminó en un cruce que no estaba en el mapa. Busqué números, glifos, señales, y encontré la mitad de uno, una tira de designación fundida en la pared como hueso derretido. Ilegible. Algo había pasado por aquí con suficiente fuerza o calor para deformar las paredes en protuberancias suaves. ¿Crees que algo la golpeó?, preguntó Junio. No, respondió Teo. Algo creció dentro de ella. 10 minutos después, Corvo se detuvo. Se agachó,
con la mano contra la pared. Está vibrando, dijo. No es pulso de motor, es más alto en la estructura. Todos nos detuvimos. Ahí estaba. Un temblor irregular, no mecánico, no sísmico, como un pulso lento de insecto en la médula de las paredes. Un latido, quizás. Praxo murmuró. Juro que vi ese mismo mamparo 2 vueltas atrás. Tenía razón. El dron de Rimmel lo confirmó. Habíamos dado vueltas, pero el bucle no estaba ahí cuando entramos. La estación se había reconfigurado, no por diseño, sino por instinto. Fue entonces cuando noté por primera vez que la temperatura cambiaba, como si caminara entre fantasmas térmicos. Un segundo, mi visor marcaba 3 grados Celsius. Al siguiente, subía a 27 grados Celsius antes de estabilizarse de nuevo. Luego vino el tiempo. El rastreador de movimiento de Teo pitó. Una figura detrás de nosotros, luego adelante, luego ninguna. El registro mostraba la misma forma 3 veces, con una diferencia de 2 segundos. Rimmel intentó explicar el eco temporal. Falló. Solo lo llamó física mala. El primer cuerpo que encontramos estaba aplanado contra una puerta de presión. Literalmente aplanado, el torso tan ancho como una mesa, el cráneo extendido como arcilla sobre la aleación, sin sangre, sin signos de lucha, solo esparcido, como si algo lo hubiera estirado a través de sí mismo. Su identificación era ilegible. La etiqueta del uniforme decía técnico de nivel 4, esquema rojo, rango desconocido. Autorización no listada. Corvo se arrodilló para revisar signos vitales. Costumbre. Vexo lo detuvo con una mano. Sin pulso y sin firma de masa. ¿Qué? La masa está mal, más ligero de lo que debería, como si no estuviera todo aquí. Lo terminé por él. Rimmel lo escaneó con su dron. Los resultados mostraron desplazamiento, como si la mitad del cuerpo estuviera fuera de sincronía. No invisible. Solo en otro lugar. Desgarre físico, dijo Rimmel. Probablemente durante el evento de la llamarada, doblado por un pico de gravedad temporal. Hizo una pausa, los ojos temblorosos. O quizás solo se deslizó un segundo demasiado pronto, o demasiado tarde. Teo susurró una línea, como si fuera un ritual. La estación registra a los muertos, incluso si el tiempo los olvida. Seguimos adelante. El corredor siguiente estaba obstruido por vapor condensado. Colgaba como un aliento suspendido, inmóvil. El dron de Rimmel lo atravesó, luego zumbó y cayó, muerto, cortocircuitado. Su reloj interno se reinició a 0. Vexo se detuvo. Vi a Corvo. Miré. Corvo estaba 3 metros adelante, mirando a Vexo. No, dijo Vexo. Yo me vi junto a Corvo hace medio segundo, mirando hacia atrás. Nadie se movió. Todos miramos al punto que Vexo indicó. Corredor vacío. Desliz temporal, dijo Rimmel. O eco. No importa. Esta estación se está comiendo el tiempo como si estuviera hambrienta. Llegamos a un cruce de mantenimiento central, antes una zona de emergencia. Estaba parcialmente intacta. La mitad de la habitación cubierta de escarcha, la otra mitad en escoria deformada por el calor. Daño asimétrico. Mahunio se acercó a la consola del refugio. Dijo algo que no capté. Luego se congeló, y Vexo dijo: Corvo. Nos giramos. Corvo había desaparecido. Sin sonido, sin movimiento, solo se esfumó. Su rifle cayó al suelo, aún caliente. Vexo no gritó, solo miró. Parpadeó 2 veces, luego giró y siguió caminando. Revisé el suelo, sin rasguños, sin impacto, como si un fotograma se hubiera saltado en la realidad. Hicimos campamento en el cruce. Vexo se negó a hablar. Rimmel trabajó en silencio, dedos temblorosos, ojos saltando entre diagnósticos que no se mantenían estables. Junio se sentó con las piernas cruzadas, lanzando su moneda.
La dejó caer una vez, cayó de canto, y se quedó así. Ninguno de nosotros la tocó. Más tarde me senté solo cerca del límite de la zona de refugio, observando el pasillo. El silencio no era silencio. Estaba lleno de cosas que no estaban allí. No creo en fantasmas, pero sí en residuos. Y este lugar, la K-22, no estaba embrujado. Estaba recordando mal, violentamente. No hubo velorio por Corvo, ni un momento de silencio. Bexo dejó de hablar por completo. Seguía moviéndose, respondía a señas con las manos, vigilaba su sector como una máquina demasiado tensa, pero algo detrás de sus ojos se había desconectado. Theo marcó el nombre de Corvo en la pared con el filo romo de su cuchillo de combate. 5 incisiones en un patrón cuadrado. No era un ritual, era un registro. Ni siquiera Rimmel hizo un chiste esta vez. Junio observaba desde la esquina de la zona de refugio. Moneda entre los dedos, labios moviéndose en silencio. No rezaba, solo contaba, siempre contando. Levantamos el campamento sin ceremonia. Descendimos por la columna inferior de la K-22 a través de un conducto de mantenimiento diseñado para drones. Los cuerpos humanos no estaban hechos para moverse por ahí, sin pasamanos, sin piso consistente. Nos arrastramos sobre conductos de presión reventados, y lo que alguna vez fue un circuito de refrigerante, ahora retorcido en espiral y fusionado con una especie de resina fibrosa que palpitaba al tocarla. Praxo intentó cortar un pedazo y sangró. No era rojo, algo más oscuro, más espeso, mucoso pero con olor metálico, como óxido hecho carne. Se retrajo del cuchillo como un nervio reaccionando. «No», murmuró Rimmel. «No, gracias. Eso es una vena. Estamos caminando por un maldito capilar. Era solo media metáfora. Vi formas en el metal, huellas, como si la aleación se hubiera ablandado bajo presión y algo se hubiera apoyado en ella. Las siluetas eran humanoides, más o menos, pero las proporciones estaban mal. Extremidades demasiado largas, sin cuellos, caras planas, como advertencias, con forma humana fundidas en el casco. Theo examinó una de cerca, pasando los dedos por los bordes deformados. «Esto no es metal con memoria», dijo. «No debería haberse reformado», inclinó la cabeza. «A menos que nunca haya sido metal para empezar». Rimmel escaneó la pared. Su sensor parpadeó en rojo, luego se apagó. «Estamos más allá de la ciencia ahora», dijo en voz baja. «Llegamos a un cruce circular, una cámara destinada a regular la red auxiliar de soporte vital. Los planos la etiquetaban como núcleo de distribución teta. La etiqueta en la pared ahora decía algo diferente. Medios glifos raspados, algunos en estándar de la hegemonía, otros no. No reconocí ninguno. Praxo se detuvo en el umbral. «¿Dónde diablos está Delio?». Me giré. No había hablado en un rato. La última vez que lo vi arrastraba su ametralladora pesada, como un juguete, haciendo bromas sobre cocinar carne con fugas del reactor. Ahora había desaparecido. Bexo escaneó el corredor detrás de nosotros con una mirada. «No escuché nada». Rimmel revisó su rastreador de movimiento. «Nada. Podría haberse quedado atrás», dijo Junio rápidamente. «Quizás solo fue a orinar». Ninguno de nosotros lo creyó. Entonces, vi la mancha en el suelo. Un arma pesada yacía medio doblada cerca de la pared lejana. Cinturón de municiones cruzado sobre el pecho. La ametralladora medio derretida en la mano, como si se hubiera fusionado ahí mientras disparaba. El cuerpo había sido abierto como una ampolla de presión. Sin patrón de trauma. Sin heridas, solo pelado, huesos intactos. Órganos faltantes, pero no extraídos, absorbidos. Era Delio. El rastro de sangre se extendía unos metros. Luego subía por la pared hacia una rejilla de ventilación deformada, en espiral, reforzada, con lo que parecía cable espinal, trenzado, con hueso. Junio retrocedió, murmurando algo entre dientes. Praxo no parpadeó.
Esa cosa se lo llevó como si tuviera hambre. Me giré hacia el otro extremo de la cámara, donde las paredes se curvaban hacia arriba de manera antinatural, demasiado suaves, demasiado orgánicas. Parecía un crecimiento, un tumor en el metal. No era una criatura, no en el sentido tradicional, sin extremidades, sin ojos, sin anatomía que pudieras apuntar. Era una masa de biomasa y escoria, enroscada en sí misma y blindada con restos y hollín del reactor. Las lecturas de calor eran inconsistentes. Frío en el núcleo, caliente en la periferia. Los rifles inteligentes no podían fijarse en ella. El dron de Rimmel se negaba incluso a procesar su forma. Está ignorando la luz, dijo Rimmel. No es camuflaje. Simplemente no está ahí en ciertos espectros hasta que quiere estarlo, Theo añadió. O hasta que decide que lo veas. Bexo le disparó, solo una vez, una ráfaga limpia de su rifle al borde de la masa. El proyectil desapareció antes del impacto. El sonido del impacto llegó un segundo completo después de apretar el gatillo. La mancha se estremeció lentamente. No como reacción, sino como pensamiento. Luego se movió. No de manera agresiva, solo un reacomodo lento. El metal a su alrededor se curvó hacia adentro. Huesos surgieron de algún lugar, empezando a fusionarse con la pared. Una forma, dos formas, luego una docena. Brazos, costillas, vértebras, formando un entramado que cambiaba con la pared. Eso es armadura, dije. Se está construyendo armadura. Rimmel retrocedió tambaleándose. Está usando el entorno, desechos, cadáveres, cualquier cosa con más precisión que cualquier dron que haya visto. No está mutando al azar. Es modular. Se está diseñando a sí mismo. Luego dejó de moverse por completo, como si estuviera escuchando, evaluándonos. Me acerqué. La mancha permaneció quieta. Su superficie brillante por refrigerante derramado, escoria del reactor y algo que parecía piel marcada con carbono. Por un momento, me vi reflejado en ella, como un recuerdo de mí mismo visto a través de una neblina térmica. Sabía que estábamos aquí, y eligió dejarnos ir.